odio, Tamara, al correísmo, que es tanto que pueden solapar el nivel de un candidato que no da para ser presidente, pero que con tal de que el otro no gane, con tal de que el correísmo no llegue, vamos a inventarnos esta carátula de cojudo, de tonto, al punto, Tamara, de hacer reportes en televisión nacional mencionando que el meme del papá de Daniel, que es Alvarito, le resulta favorable, que el papá siendo el meme, es decir, la burla del país, le resulta bueno para que llegue el hijo a la presidencia. Es triste inclusive que sigamos manteniendo este lenguaje procas para hacer análisis, para referirnos inclusive a lo que está pasando en el país con los apagones o no. Esa es la primera parte. La otra, el debate, cómo yo lo vi. Y también me he estado alimentando a través de Develando y de las voces de las mujeres, que no necesitamos muchas veces utilizar este lenguaje procas para minimizar o para atacar al candidato, a la candidata. Vimos a una mujer, Luisa González, con nombre y apellido solvente, capaz, clara, en las diferencias que tenemos y que podemos tener, que son legítimas y que son necesarias. Vimos a una mujer totalmente solvente en medio de la dificultad del formato del debate como tal. Porque cuando digo dificultad es que no te permite tener esta conversación tú y yo o Claro, de la claro. gente, porque tenía una moderadora, mujer además, que también recibió violencias por haber sido profesional, por haber sido capaz inclusive de develar y demostrar la incapacidad de un candidato y permitir que la otra candidata se exprese y ambos se expresen. Entonces, vemos a una mujer solvente, que inclusive pudo responder. Sí, podemos hablar de la oratoria y de la facilidad de palabra, de los nervios, Nelson, todas las personas que atravesamos Claro, entrevistas en vivo, y todos tenemos nervios, ¿no? claro que sí. Y pues, cuando te entras a conversar, empiezas a demostrar de qué estructura y madera estás hecha, y eso fue lo que hizo Luisa. Pero esto es leído por muchas personas como que ella mejoró y que el debate estuvo aburrido. Claro. Cuando no hay una objetividad de decir, en el debate vimos a un mismo Daniel Noboa del primer debate, el segundo debate, sino que el contexto, ay sí, contextualizar, nos damos cuenta que tuvimos a un candidato que cómodamente en el primer debate, por todo el formato que tuvimos, se presentó y le permitió llegar a la segunda vuelta. Ese mismo Daniel Noboa estuvo en el debate, en el segundo debate frente a Luisa González. Lo mismo le pasó a Luisa, con la diferencia de que esta vez Luisa sí pudo hablar y tuvo todo ese tiempo para demostrar Claro. su capacidad, inclusive, sí, la parte estrategia política de comunicación, de no posicionar el ya lo hicimos, etcétera, etcétera, que eso es parte de la estrategia campaña y política, y eso está bien. Pero para mí la lectura es que tuvimos una mujer solvente, capaz, inclusive muy clara y muy fuerte con sus propuestas, con las contrapreguntas, con las respuestas a las contrapreguntas inútiles, vacías, inclusive de vergüenza ajena, que yo veía y escuchaba en el momento del debate, que Daniel ni siquiera podía articular en esta agilidad mental que requieres para hablar. No demostró su incapacidad el candidato, y mientras que la candidata demostró su capacidad. Pero el debate fue aburrido para quienes tienen un machismo intrínseco y me van a decir, ah, la Tami siempre hablando de... No, es un machismo intrínseco, Nelson, porque si Luisa fuera Luis, otro sería el análisis. Claro. Si Luisa fuera Luis, otros aplausos y reconocimientos tuviera. Pero como Luis es Luisa, y además de quién, de dónde proviene Claro, de la Luisa, RC. de la RC, y además mujer, de sectores populares, que se la ha luchado para llegar donde está, que sí, que tiene un acento costeño, que la gesticulación, sí, pero ahí estuvo defendiendo unas propuestas de forma clara. Y una sociedad machista, de opinólogos machistas, de creadores de opinión que andan hablando ahí que el debate fue aburrido desde un sesgo machista, son incapaces de reconocer que vimos una mujer contextualizando de dónde viene, súper solvente, súper capaz, súper clara, y cumpliendo además con los formatos del debate, y cumpliendo además con la audiencia, respondiendo lo que tenía que responder, más allá de sus equivocaciones y todo. Y a mí me indigna cómo el machismo está tan normalizado que no ven eso. Yo sí lo vi, Nelson. Yo vi a una candidata capaz de demostrar por qué ella puede llegar a ser la próxima presidenta del Ecuador.